Hay una carpeta en cada comisaría del mundo que ningún oficial quiere abrir. No es la de los crímenes más violentos, ni la de los casos más mediáticos. Es esa carpeta del fondo del archivador la que contiene los informes que desafían toda lógica policial. Los testimonios de agentes veteranos que vieron algo que no pudieron explicar. Las declaraciones firmadas que contradicen todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el mundo. Bienvenidos, queridos oyentes, a un viaje por 6 de esos expedientes. 6 casos donde la policía fue llamada, investigó, tomó declaraciones, recopiló evidencia y al final solo pudo cerrar el informe con una frase que ningún detective quiere escribir, sin explicación oficial. ¿Alguna vez han recibido una carta sin remitente que revelaba algo que solo ustedes sabían? ¿Han sentido esa sensación inexplicable de ser observados en su propia casa, en su propia habitación, en ese espacio que deberían poder considerar seguro? ¿Han llamado a las autoridades esperando que resolvieran un problema, solo para descubrir que el problema era más grande, más extraño, más persistente de lo que nadie podía imaginar? Esta noche les contaré historias de familias aterrorizadas en sus hogares mientras la policía tomaba nota sin poder hacer nada, de vecindarios enteros paralizados por un enemigo invisible, de cartas que llegaban con precisión quirúrgica, revelando secretos imposibles, de un hombre encontrado muerto en una playa con un mensaje que 70 años de investigación no han podido descifrar. Desde un piso en el barrio de Vallecas en Madrid, donde agentes de la Policía Nacional firmaron un acta admitiendo fenómenos inexplicables, hasta una elegante casa en Nueva Jersey, donde una familia descubrió que alguien conocía cada rincón de su hogar antes de que ellos mismos lo exploraran. Desde una pequeña ciudad de Ohio, aterrorizada durante 18 años por un remitente anónimo, hasta las calles de un pueblo de Illinois, donde una figura sombría dejaba a sus víctimas paralizadas sin dejar rastro alguno. Estos no son cuentos de fogata, son casos documentados, con números de expediente, con firmas de oficiales, con evidencia física que aún existe en algún archivo polvoriento, esperando a que alguien encuentre la respuesta que aquellos investigadores nunca pudieron hallar. Si están escuchando esto en la comodidad de su hogar, quizás quieran asegurarse de que las puertas estén bien cerradas. Y si este contenido les hace reflexionar, les invito a dejar un comentario contándome cuál de estas historias les resultó más perturbadora. No olviden suscribirse si desean acompañarme en futuras exploraciones de los archivos que la historia preferiría olvidar. Ahora, cierren los ojos, respiren profundo y permítanme llevarlos al primer destino de nuestro viaje. Un pequeño apartamento en el sur de Madrid, donde una noche de noviembre de 1991 algo comenzó a manifestarse. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992, 3 agentes de la Policía Nacional Española acudieron a un piso en la calle Luis Marín del barrio de Vallecas, en el sur de Madrid. La llamada reportaba disturbios domésticos, algo rutinario para cualquier patrulla nocturna. Lo que encontraron aquella noche los obligaría a redactar un informe único en la historia policial española. Un documento oficial donde agentes de la ley describen fenómenos paranormales presenciados de primera mano. Golpes que provenían de las paredes sin causa aparente. Un crucifijo de madera que se arrancó de la pared y cayó con las marcas de quemadura, formando una imagen grotesca. Puertas de armarios que se abrían solas y una sensación
compartida por los tres agentes, de estar siendo observados por algo que no podían ver. El inspector jefe José Pedro Negri firmó el acta aquella noche. Años después, en entrevistas, admitiría que lo que experimentó en aquel apartamento cambió para siempre su perspectiva sobre lo que es posible en este mundo. ¿Qué despertó en aquel piso de Vallecas? ¿Y por qué eligió a una familia trabajadora del sur de Madrid como receptáculo de su furia? Para entender lo que sucedió aquella noche de noviembre, debemos retroceder 18 meses hasta una tarde de verano de 1991. Estefanía Gutiérrez Lázaro tenía 18 años y estudiaba en un instituto del barrio. Era una joven alegre según quienes la conocían, curiosa por naturaleza, quizás demasiado para su propio bien. Aquel día, Estefanía y varias compañeras de clase decidieron experimentar con una ouija durante el recreo. Los tableros de ouija habían experimentado un resurgimiento de popularidad entre los adolescentes españoles de la época, vendidos como juegos de mesa inofensivos en las jugueterías del barrio. Las chicas se reunieron en un aula vacía. Colocaron sus dedos sobre el vaso de Moveru cristal y comenzaron a hacer preguntas al aire. Lo que sucedió a continuación tiene múltiples versiones. Según el testimonio de las compañeras de Estefanía, el vaso comenzó a moverse con una velocidad y fuerza inusuales. Deletreaba palabras incoherentes, luego frases que parecían amenazas. Una de las profesoras, alertada por los gritos, irrumpió en el aula y confiscó el tablero. En el proceso, el vaso se rompió. Estefanía, según los testigos, inhaló involuntariamente un humo extraño que pareció emerger del cristal quebrado. Un humo negro que ninguna de las presentes pudo explicar racionalmente. Desde aquel día, Estefanía no volvió a ser la misma. Los padres de la joven, Máximo y Concepción, notaron cambios graduales pero alarmantes en su hija. Estefanía sufría ataques de pánico, alucinaciones donde afirmaba ver sombras moviéndose por las esquinas de las habitaciones, episodios de ausencia donde parecía desconectarse completamente de la realidad durante minutos enteros. Los médicos que la examinaron no encontraron causa orgánica para sus síntomas. Los psiquiatras la trataron sin éxito aparente. El 13 de agosto de 1991, aproximadamente 6 meses después del incidente de la ouija, Estefanía Gutiérrez Lázaro murió repentinamente. La causa oficial fue un paro cardiorrespiratorio de origen desconocido. Tenía 18 años. La autopsia no reveló ninguna condición preexistente que explicara por qué el corazón de una joven aparentemente sana decidió detenerse sin previo aviso. La familia quedó devastada, pero su sufrimiento estaba lejos de terminar. En los meses siguientes a la muerte de Estefanía, la familia Gutiérrez Lázaro comenzó a experimentar fenómenos extraños en su apartamento de la calle Luis Marín. Ruidos inexplicables durante la noche, golpes en las paredes, arañazos que parecían provenir del interior de los muros, pasos en habitaciones vacías. Las puertas de los armarios se abrían solas, a veces con tal violencia que golpeaban contra las paredes. Objetos desaparecían de un lugar y aparecían en otro. La temperatura en ciertas habitaciones descendía bruscamente sin explicación. Máximo Gutiérrez, el padre, era un hombre práctico, trabajador de una fábrica del polígono industrial cercano. No creía en fantasmas ni en supersticiones. Buscó explicaciones racionales, corrientes de aire, problemas estructurales del edificio, ratas en las paredes. Ninguna explicación encajaba con lo que estaban experimentando.
La noche del 27 de noviembre de 1992, después de más de un año de fenómenos cada vez más intensos, la familia llamó a la policía. No sabían qué otra cosa hacer. Los 3 agentes que acudieron a la llamada, incluido el inspector jefe José Pedro Negri, esperaban encontrar una disputa familiar o quizás un caso de histeria colectiva. Lo que encontraron desafió todo su entrenamiento y experiencia. Según el informe oficial que se conserva en los archivos policiales y ha sido verificado por múltiples investigadores a lo largo de los años, los agentes presenciaron varios fenómenos durante las aproximadamente 2 horas que permanecieron en el apartamento. Escucharon golpes rítmicos provenientes de las paredes, golpes que parecían responder cuando los agentes hacían preguntas en voz alta. Observaron cómo las puertas de un armario se abrían repetidamente a pesar de haber sido cerradas con fuerza. Y fueron testigos de cómo un crucifijo de madera que colgaba de la pared de la habitación de Estefanía cayó al suelo, revelando marcas de quemadura en la madera que formaban lo que algunos describieron como un rostro grotesco. El informe policial, redactado aquella misma noche, contiene frases inusuales para un documento oficial. Los agentes firmantes declaran haber experimentado una sensación de angustia inexplicable, y los fenómenos observados no tienen explicación racional aparente. Es, hasta donde se sabe, el único documento policial oficial en España que reconoce la existencia de actividad paranormal presenciada por agentes en servicio. El caso atrajo la atención de investigadores paranormales, periodistas y curiosos. La familia fue entrevistada múltiples veces, siempre manteniendo su relato con consistencia. Máximo Gutiérrez, el padre escéptico, se convirtió en uno de los defensores más vocales de la autenticidad de los fenómenos. «Yo no creía en nada de esto», declaró en una entrevista años después. «Pero vi lo que vi, y los policías también lo vieron». El caso inspiró la película Verónica de Paco Plaza en 2017. Aunque la película tomó libertades creativas significativas con los eventos reales, el apartamento de la calle Luis Marín fue eventualmente abandonado por la familia y posteriormente demolido durante una renovación urbanística del barrio. El crucifijo quemado, según algunos informes, fue conservado por la familia como el único objeto físico que permanecía de aquella noche. ¿Qué sucedió realmente en Vallecas? Los escépticos argumentan que la familia, traumatizada por la muerte repentina de su hija, experimentó una forma de duelo patológico que los llevó a interpretar eventos mundanos como sobrenaturales. Los creyentes señalan el informe policial, las firmas de agentes veteranos que arriesgaron su reputación profesional al documentar lo que vieron. Lo que nadie disputa es que 3 policías entraron aquella noche a un apartamento de clase trabajadora en el sur de Madrid y salieron con un informe que ninguno de ellos había imaginado tener que escribir jamás. Un informe que permanece en los archivos, esperando una explicación que, después de más de 3 décadas, nadie ha podido proporcionar. La agente Caroline Hibbs llevaba años patrullando las calles del norte de Londres. Había visto peleas domésticas, robos y todo tipo de incidentes que la vida urbana produce, pero nunca había visto una silla moverse sola. Sin embargo, eso fue exactamente lo que presenció la noche del 31 de agosto de 1977 en el número 284 de Green Street, Enfield.
La silla se deslizó aproximadamente 1,20 m por el suelo de la sala, sin que nadie la tocara, mientras la familia Hodgson observaba aterrorizada. La agente Hibbs firmó una declaración jurada describiendo lo que había visto. Era la primera de más de 30 testigos oficiales que, durante los siguientes 18 meses, documentarían uno de los casos de poltergeist más estudiados y debatidos de la historia moderna. ¿Qué fuerza invisible había elegido aquella casa modesta como su hogar? ¿Y por qué parecía responder cuando alguien le hablaba en voz baja? Green Street era una calle típica del Londres suburbano de los años 70. Casas adosadas de ladrillo rojo, jardines pequeños pero cuidados, familias, trabajadoras que luchaban por llegar a fin de mes en una época de inflación galopante y tensiones sociales. Peggy Hodgson encajaba perfectamente en ese paisaje. Madre soltera de 4 hijos, empleada del gobierno local, una mujer práctica que no tenía tiempo ni paciencia para tonterías. La noche del 30 de agosto de 1977, sus hijas Margaret, de 13 años, y Janet, de 11, comenzaron a quejarse de ruidos extraños en su habitación. Golpes rítmicos contra la pared, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. Peggy asumió que las niñas estaban jugando, inventando historias para evitar irse a dormir. Les ordenó que pararan inmediatamente, pero los golpes no pararon. Durante las siguientes horas, toda la familia fue testigo de fenómenos que desafiaban cualquier explicación racional. Una cómoda pesada se deslizó por el suelo de la habitación de las niñas. Juguetes volaron por el aire sin que nadie los lanzara. Los golpes en las paredes se volvieron más fuertes, más insistentes, como si algo estuviera tratando desesperadamente de comunicarse o de abrirse paso hacia el mundo de los vivos. Peggy llamó a los vecinos. Estos presenciaron los fenómenos y llamaron a la policía. La agente Hibbs llegó esperando encontrar una broma infantil o quizás un problema con las tuberías del edificio. Lo que encontró la dejó tan desconcertada que incluyó en su informe oficial una frase que ningún manual de procedimientos policiales contemplaba. Vi una silla moverse aproximadamente 1,20 m por el suelo sin que nadie la tocara. La Policía Metropolitana de Londres no tenía protocolo para fantasmas. Sugirieron a la familia que contactara con alguien más capacitado para lidiar con lo que fuera que estaba sucediendo. Ese alguien resultó ser la Sociedad de Investigación Psíquica, una organización fundada en 1882 dedicada al estudio científico de fenómenos paranormales. Maurice Gross, un inventor y empresario de 60 años que se había unido a la sociedad tras la muerte de su hija en un accidente de motocicleta, fue asignado al caso junto con Guy Lyon Playfair, un periodista y escritor especializado en temas paranormales. Lo que documentaron durante los siguientes 18 meses constituye uno de los archivos más extensos sobre actividad poltergeist jamás recopilados. Los fenómenos eran extraordinariamente variados. Objetos volaban por las habitaciones con trayectorias que desafiaban las leyes de la física. Muebles se movían solos, a veces mientras la familia los observaba, a veces cuando estaban en otra habitación y escuchaban el estruendo. Piezas de Lego aparecían inexplicablemente calientes al tacto. Charcos de agua brotaban del suelo seco. Mensajes escritos aparecían en paredes y superficies, a veces mientras los investigadores observaban cómo la tinta se materializaba de la nada. Pero quizás el aspecto más perturbador del caso era la capacidad de la entidad, o lo que fuera,
de comunicarse. Los golpes en las paredes respondían a preguntas. Un golpe significaba sí, 2 golpes significaban no. Los investigadores desarrollaron un código más complejo y la entidad parecía aprenderlo y utilizarlo. Respondía a preguntas sobre su identidad, sobre sus intenciones, sobre por qué había elegido aquella casa. Y luego, Janet comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Era una voz gutural, rasposa, masculina, que emergía de la garganta de una niña de 11 años, con una profundidad que los expertos en foniatría consideraron médicamente imposible, sin causar daño permanente a las cuerdas vocales. La voz afirmaba pertenecer a un anciano llamado Bill Wilkins, que decía haber muerto en aquella misma casa años antes, sentado en una silla en la esquina de la sala. Las investigaciones posteriores confirmaron que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había vivido y muerto en el número 284 de Green Street. Su hijo, contactado por los investigadores, confirmó detalles que la voz había revelado: que Bill había muerto sentado en una silla, que había quedado ciego hacia el final de su vida, que había sufrido una hemorragia cerebral. Detalles que, según la familia Hodgson, nunca habían conocido antes. Las grabaciones de audio de estas sesiones, más de 30 horas de cinta, aún existen y han sido analizadas por múltiples especialistas. Algunos escépticos argumentan que Janet simplemente estaba practicando ventriloquía, que había aprendido la técnica y la usaba para llamar la atención. Partidarios del caso señalan que Janet fue examinada por médicos y que producir esa voz de manera fraudulenta habría dejado marcas físicas en su laringe que ningún examen detectó. Maurice Gross documentó más de 1,500 incidentes durante sus 18 meses de investigación. Más de 30 testigos, incluyendo policías, periodistas y vecinos, firmaron declaraciones describiendo fenómenos que habían presenciado de primera mano. El fotógrafo Graham Morris capturó imágenes de Janet aparentemente levitando sobre su cama, aunque los escépticos argumentan que simplemente estaba saltando. También hubo incidentes que arrojaron dudas sobre la autenticidad del caso. Janet fue descubierta en al menos 2 ocasiones manipulando evidencia, doblando cucharas manualmente y tratando de forzar una ventana para simular actividad paranormal. Grosse reconoció estos incidentes en sus informes, pero argumentó que representaban un porcentaje mínimo de los eventos totales y que no invalidaban los centenares de fenómenos presenciados por múltiples testigos simultáneamente. La actividad comenzó a disminuir gradualmente hacia finales de 1978. Para 1979, la casa había vuelto a la normalidad, o lo más cercano a la normalidad que podía alcanzar después de lo que había sucedido entre sus paredes. Peggy Hodgson vivió en la casa hasta su muerte en 2003. Janet, ya adulta, ha dado entrevistas ocasionales donde mantiene que la mayoría de los fenómenos fueron genuinos, aunque admite haber fabricado algunos incidentes cuando la presión de los investigadores se volvía insoportable. «Éramos niñas», dijo en una entrevista de 2016. «Estábamos aterrorizadas y nadie nos creía». El número 284 de Green Street sigue en pie. Los propietarios actuales han reportado experiencias mixtas. Algunos afirman que la casa está completamente normal, mientras que otros mencionan pequeños incidentes que prefieren no detallar.
Lo que nadie puede negar es que durante 18 meses, aquella casa modesta del norte de Londres se convirtió en el escenario de algo que ningún manual de policía, ningún tratado de física, ningún libro de psicología pudo explicar satisfactoriamente. Y las cintas de audio siguen ahí, en algún archivo, con la voz de Bill Wilkins emergiendo de la garganta de una niña que juraba no saber quién era ni cómo había llegado a hablar a través de ella. Derek y Maria Brodus habían ahorrado durante años para comprar la casa de sus sueños. En junio de 2014, finalmente lo lograron. Una elegante mansión de estilo colonial holandés en el número 657 de Boulevard, en el acomodado barrio de Westfield, Nueva Jersey. Pagaron $1.300.000 por ella. 3 días después de cerrar la compra, antes siquiera de mudarse, recibieron la primera carta. Estaba dirigida a los nuevos propietarios del 657 Boulevard. El remitente se identificaba como el vigilante, y lo que decía en aquella carta helaría la sangre de cualquiera. El autor afirmaba que su familia había estado vigilando la casa durante generaciones, que conocía cada rincón del edificio, que había observado a los anteriores propietarios durante años y que ahora los Brodus se habían convertido en su nuevo objeto de fascinación. ¿Tienen la casa hijos jóvenes?, preguntaba la carta. Espero que sí. Necesito sangre joven. La policía de Westfield abrió una investigación. Analizaron la carta en busca de huellas dactilares, ADN, cualquier pista que pudiera identificar al remitente. No encontraron nada, y las cartas siguieron llegando. Westfield es exactamente el tipo de pueblo donde estas cosas no deberían suceder. Ubicado a unos 40 kilómetros al suroeste de Manhattan, es una comunidad próspera de unas 30,000 personas, con excelentes escuelas públicas, calles arboladas y propiedades que regularmente superan el $1.000.000. Es el tipo de lugar donde los vecinos se saludan por nombre, donde los niños juegan en los jardines hasta que oscurece, donde el crimen más común es algún adolescente bebiendo cerveza en el parque. La casa del 657 de Boulevard encajaba perfectamente en este paisaje idílico. Construida en 1905, era una mansión de 3 plantas con 6 dormitorios, una escalera de servicio y ese tipo de detalles arquitectónicos que solo las casas centenarias poseen. Los anteriores propietarios, John y Andrea Woods, la habían vendido para mudarse a una propiedad más pequeña ahora que sus hijos habían crecido. Parecía una transacción inmobiliaria perfectamente normal. La primera carta llegó el 2 de junio de 2014, solo 3 días después de que los Brodus firmaran la escritura. Estaba escrita a mano con una caligrafía curiosamente elegante y no contenía remitente. Lo que sí contenía era un nivel de conocimiento sobre la propiedad que resultaba profundamente perturbador. El autor, que se identificaba como el vigilante, afirmaba que su familia había estado observando la casa durante décadas, quizás generaciones. Mencionaba detalles específicos sobre la estructura, el número de habitaciones, la disposición de las escaleras, la existencia de espacios que solo alguien íntimamente familiarizado con el edificio podría conocer. Preguntaba si los Brodus tenían hijos y, de ser así, qué edades tenían. 657 Boulevard ha sido el sujeto de mi familia durante décadas, decía la carta. Y ahora ustedes son los sujetos de 657 Boulevard. Derek y Maria contactaron inmediatamente a la policía de Westfield.
También contactaron a los anteriores propietarios, los Woods, quienes admitieron haber recibido una carta similar justo antes de cerrar la venta. No se lo habían mencionado a los Broadus porque no querían complicar la transacción. Los Woods también admitieron que no habían informado a la policía. Las siguientes cartas llegaron con una regularidad aterradora. Cada una contenía más detalles sobre la casa, sobre los movimientos de los Broadus, sobre sus hijos. El vigilante mencionaba haberlos visto trabajando en el jardín. Hacía referencia a habitaciones específicas donde los niños dormían. Preguntaba si habían encontrado lo que hay en las paredes. En una carta particularmente escalofriante, sugería que había maneras de entrar a la casa que los propietarios desconocían, pasadizos ocultos que solo él conocía. La policía de Westfield tomó el caso en serio, pero se encontró con un muro de frustraciones. Las cartas no contenían huellas dactilares útiles. El papel y la tinta eran genéricos, disponibles en cualquier papelería del país. El matasellos indicaba que las cartas habían sido enviadas desde buzones de correo de la zona, pero nunca del mismo buzón 2 veces. Quien fuera el vigilante era extraordinariamente cuidadoso. Los detectives entrevistaron a más de 100 vecinos y antiguos residentes del área. Investigaron a los anteriores propietarios, pensando que quizás las cartas eran parte de un esquema para recuperar la propiedad, a un precio reducido. Analizaron a vecinos con historiales de enfermedad mental. Consideraron la posibilidad de que fuera un empleado descontento de alguna empresa de servicios que tuviera acceso a múltiples propiedades. Ninguna pista condujo a ninguna parte. Los Brodus, mientras tanto, vivían en un estado de terror constante. Habían planeado renovar la casa y mudarse con sus 3 hijos pequeños. Ahora, la idea de que sus hijos durmieran en habitaciones que el vigilante conocía íntimamente, la posibilidad de que hubiera pasadizos secretos que permitieran a un extraño moverse por su hogar sin ser detectado, los paralizaba de miedo. Instalaron cámaras de seguridad, contrataron investigadores privados, consultaron con perfiladores del FBI. Nada funcionó. Las cartas seguían llegando y el vigilante seguía siendo un fantasma. En desesperación, los Broadus intentaron vender la propiedad, pero las noticias sobre el vigilante ya se habían filtrado a la prensa local y ningún comprador quería adquirir una casa que venía con un acosador anónimo incluido. Intentaron alquilarla, pero los inquilinos potenciales también se retiraban cuando conocían la historia. La última carta conocida llegó en 2017. En ella, el vigilante expresaba su decepción porque los Brodus no habían vivido en la casa como él esperaba. «He esperado tanto tiempo para que llegara la familia correcta», decía. «Pero ustedes nunca estuvieron a la altura de 657 Boulevard». El caso ganó notoriedad nacional cuando fue cubierto por medios como The New York Times y New York Magazine. Netflix produjo una serie limitada basada en la historia, estrenada en 2022, que mezcló los hechos reales con elementos ficticios. Los Brodus finalmente vendieron la propiedad en 2019 por aproximadamente $400,000 menos de lo que habían pagado, asumiendo una pérdida financiera devastadora además del trauma emocional. La policía de Westfield oficialmente cerró la investigación sin haber identificado a el vigilante. Las teorías abundan. Algunos creen que era un vecino con conocimiento íntimo del área. Otros sugieren que podría haber sido un antiguo empleado de mantenimiento o un historiador local obsesionado con la arquitectura del siglo XIX.
Hay quienes creen que las cartas eran obra de múltiples personas, quizás una especie de juego macabro que se salió de control. Lo que nadie ha podido responder es la pregunta más perturbadora de todas. ¿Cómo sabía el vigilante tanto sobre la casa? ¿Cómo conocía habitaciones y espacios que solo alguien que hubiera vivido allí durante años podría conocer? Y si realmente existen esos pasadizos secretos que mencionaba en sus cartas, ¿quién más podría conocerlos? Los nuevos propietarios del 657 de Boulevard han optado por el silencio público. No han reportado nuevas cartas, al menos no públicamente. Quizás el vigilante se cansó, quizás encontró una nueva obsesión, o quizás simplemente está esperando, observando, como afirmaba haber hecho durante generaciones hasta que llegue la familia correcta. En marzo de 1976, Mary Gillespie, una supervisora de autobuses escolares en la pequeña ciudad de Circleville, Ohio, recibió una carta anónima que cambiaría su vida para siempre. La carta revelaba detalles íntimos sobre una supuesta relación extramatrimonial que Mary estaba teniendo con el superintendente escolar del distrito. Detalles que, según Mary, eran parcialmente ciertos, pero que nadie más que ella y su amante supuestamente conocían. La carta no tenía remitente, pero su mensaje era claro. Te estoy vigilando, sé lo que haces, y si no terminas con esto, todos lo sabrán. Mary destruyó la carta y no le contó a nadie, pero las cartas siguieron llegando. No solo a ella, sino a su esposo Ron, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, al superintendente y a su esposa. Durante los siguientes 18 años, más de 1000 cartas anónimas aterrorizarían a los residentes de Circleville, revelando secretos que nadie debería conocer, haciendo acusaciones que arruinaron matrimonios y carreras, y eventualmente, quizás, causando la muerte de al menos una persona. La policía investigó durante casi 2 décadas. Arrestaron a un hombre, lo enviaron a prisión, pero las cartas no se detuvieron. Siguieron llegando incluso mientras el supuesto culpable estaba tras las rejas. Circleville es una ciudad de aproximadamente 13,000 habitantes, ubicada en el centro de Ohio, a unos 40 kilómetros al sur de Columbus. Es el tipo de lugar donde todos conocen a todos, donde los chismes viajan más rápido que las noticias oficiales y donde los secretos, por definición, son imposibles de mantener. O al menos eso parecía hasta que llegaron las cartas. Las primeras misivas dirigidas a Mary Gillespie y a su esposo Ron en 1976 acusaban a Mary de tener una relación con Gordon Massey, el superintendente del distrito escolar de Westfall. Las cartas contenían detalles específicos, lugares donde supuestamente se habían encontrado, horarios de sus citas, incluso descripciones de sus vehículos. Ron Gillespie, un hombre temperamental, según quienes lo conocían, confrontó a su esposa. Mary admitió que había tenido una relación con Massey, pero juró que ya había terminado. Ron comenzó a recibir sus propias cartas. Estas eran más amenazantes, sugiriendo que Mary lo había convertido en un hazmerreír público, que toda la ciudad se reía de él, que debía tomar medidas drásticas para restaurar su honor. La policía fue contactada, pero sin remitente identificable y sin amenazas directas de violencia física, había poco que pudieran hacer legalmente. El 19 de agosto de 1977, Ron Gillespie recibió una llamada telefónica que lo alteró profundamente. Agarró su pistola, subió a su camioneta y condujo hacia las afueras de la ciudad.
Horas después, su cuerpo fue encontrado junto al vehículo accidentado. Había chocado contra un árbol. La pistola había sido disparada una vez. La causa oficial de muerte fue un accidente automovilístico, pero muchos en Circleville creían que Ron había ido a confrontar al autor de las cartas y que algo había salido terriblemente mal. Las cartas no se detuvieron con la muerte de Ron. De hecho, se intensificaron. Durante los siguientes años, residentes de todo Circleville y las comunidades circundantes recibieron misivas anónimas. Las cartas revelaban aventuras amorosas, problemas financieros, adicciones ocultas, delitos menores que las personas habían cometido y creían olvidados. Cada carta parecía diseñada para causar el máximo daño posible, con información que solo personas muy cercanas a las víctimas podrían conocer. Mary Gillespie se convirtió en el objetivo principal del remitente. Las cartas que recibía se volvieron cada vez más amenazantes, acusándola de ser responsable de la muerte de su esposo, exigiendo que renunciara a su trabajo, prometiendo exponer aún más secretos si no obedecía. Carteles comenzaron a aparecer en la ruta de su autobús escolar, visibles para los niños que transportaba, con acusaciones gráficas sobre su supuesta vida sexual. En 1983, Mary encontró uno de estos carteles amarrado a una cerca junto a la carretera. Cuando intentó quitarlo, descubrió que estaba conectado a una pistola mediante un alambre, diseñado como una trampa rudimentaria. Si alguien hubiera tirado del cartel con fuerza, el arma se habría disparado. La policía finalmente tenía evidencia física. El arma fue rastreada hasta Paul Freshour, el cuñado de Mary, quien se había casado con la hermana de Ron Gillespie. Paul había sido sospechoso desde el principio debido a su conocimiento íntimo de la familia y su acceso a información personal. Fue arrestado y en un juicio controversial, condenado a prisión por intento de homicidio. Paul Freshour siempre mantuvo su inocencia y tenía un argumento poderoso. Las cartas no se detuvieron después de su arresto. Siguieron llegando mientras él estaba en prisión, con la misma caligrafía, el mismo papel, el mismo conocimiento imposible de los secretos de las personas. Las autoridades penitenciarias afirmaron que Paul podría estar coordinando el envío de cartas desde dentro, pero nunca pudieron probar cómo lo hacía ni quién sería su cómplice en el exterior. Las cartas continuaron hasta aproximadamente 1994, casi 2 décadas después de que comenzaran. Luego, tan misteriosamente como habían empezado, se detuvieron. Paul Freshour fue liberado de prisión en 1994 después de cumplir su condena. Murió en 2012 sin haber sido exonerado oficialmente, pero también sin que se probara definitivamente su culpabilidad en el envío de las cartas. La policía del condado de Pickaway estima que más de 1,000 cartas fueron enviadas durante los 18 años que duró la campaña de terror. Analistas de caligrafía estudiaron las misivas y llegaron a conclusiones contradictorias. Algunos creían que todas fueron escritas por la misma persona, mientras que otros detectaron variaciones que sugerían múltiples autores. El FBI fue consultado, pero nunca pudo identificar definitivamente al remitente. Las teorías abundan. Algunos creen que Paul Freshour era culpable y que tenía un cómplice que continuó su trabajo mientras él estaba en prisión. Otros sugieren que el verdadero autor usó a Paul como chivo expiatorio, plantando la pistola para incriminarlo mientras continuaba su campaña desde las sombras.
Hay quienes creen que las cartas eran obra de múltiples personas, quizás vecinos descontentos que aprovecharon el manto de anonimato que el caso proporcionaba para ajustar sus propias cuentas personales. Gordon Massey, el superintendente escolar cuyo supuesto romance con Mary Gillespie inició todo, se divorció de su esposa poco después de que comenzaran las cartas. Vivió el resto de su vida bajo una nube de sospecha y escándalo. Mary Gillespie eventualmente se mudó de Circleville, buscando escapar de un lugar donde su nombre siempre estaría asociado con secretos expuestos y muerte inexplicada. Lo que hace al caso de Circleville particularmente inquietante no es solo su duración o su alcance, sino la naturaleza del conocimiento que el remitente poseía. ¿Cómo podía una persona, o incluso un grupo de personas, conocer tantos secretos íntimos de tantas personas diferentes? ¿Cómo podían saber dónde se encontraban los amantes, qué adicciones ocultaban los vecinos, qué errores del pasado las personas creían enterrados? En una ciudad pequeña, los secretos son difíciles de guardar, pero también son difíciles de compilar de manera tan sistemática, tan completa, tan devastadora. Quien fuera el escritor de las cartas de Circleville no era simplemente un chismoso con tiempo libre. Era un observador metódico, un coleccionista de vergüenzas ajenas, alguien que había dedicado años, quizás décadas, a catalogar las debilidades de sus vecinos. Y lo más aterrador de todo, nunca sabremos con certeza quién era. La noche del 1 de septiembre de 1944, Aline Kearney despertó en su cama sintiendo una extraña parálisis en las piernas. Un olor dulzón, casi enfermizo, llenaba su habitación en la pequeña ciudad de Mattoon, Illinois. Por la ventana que había dejado abierta debido al calor del verano, le pareció ver la silueta de una figura oscura alejándose hacia las sombras del jardín. Su esposo Bert, que trabajaba como taxista nocturno, no estaba en casa. Aline intentó gritar, pero su garganta estaba constreñida, incapaz de producir más que un gemido débil. La parálisis duró aproximadamente 30 minutos antes de desaparecer tan misteriosamente como había llegado. Alain llamó a la policía y reportó que alguien había rociado gas venenoso a través de su ventana. Durante las siguientes 2 semanas, más de 30 personas en Mattoon reportarían ataques similares. Olores extraños, parálisis temporal y la visión de una figura sombría que desaparecía antes de que pudieran identificarla. La policía desplegó patrullas extraordinarias, el FBI fue consultado y la ciudad entera vivió sumida en el terror. Nunca encontraron al atacante, nunca identificaron el gas. Y 70 años después, los expertos siguen debatiendo si el gasista fantasma de Mattoon fue un criminal muy hábil, una histeria colectiva, o algo que escapa a ambas categorías. Mattoon, Illinois. En 1944 era una ciudad de aproximadamente 15,000 habitantes, un punto en el mapa del medio oeste estadounidense donde la vida transcurría con la previsibilidad reconfortante de las comunidades pequeñas. Estados Unidos estaba en guerra y muchos de los hombres jóvenes de Mattoon estaban luchando en Europa o el Pacífico. Las mujeres que quedaban atrás trabajaban en fábricas de municiones o mantenían los hogares funcionando mientras esperaban noticias del frente. Era una época de ansiedad colectiva. De noches en vela escuchando la radio, de sombras que parecían más amenazantes que de costumbre. El caso de Aline Kearney no habría sido más que un incidente aislado, quizás atribuido a una pesadilla particularmente vívida, si no hubiera sido por lo que sucedió en las noches siguientes.
El 5 de septiembre, Carl y Beulah Cordes reportaron un ataque similar. Beulah había encontrado un paño húmedo en el porche de su casa y al acercarse para investigar, había sido asaltada por un olor penetrante que le causó hinchazón en los labios y ardor en la garganta. La policía recogió el paño como evidencia, pero los análisis químicos posteriores no identificaron ninguna sustancia conocida. Los ataques se multiplicaron. Entre el 1 y el 13 de septiembre de 1944, al menos 29 residentes de Mattoon reportaron experiencias similares. Un olor dulce y enfermizo que entraba por ventanas o puertas, seguido de náuseas, parálisis temporal de las extremidades y en algunos casos la visión fugaz de una figura oscura huyendo de la escena. El periódico local, el Mattoon Daily Journal Gazette, publicó la historia el 2 de septiembre bajo el titular Anesthetic Prowler on Loose. Merodeador anestésico anda suelto. El artículo transformó lo que había sido una serie de incidentes aislados en una narrativa coherente. Había un atacante, usaba gas venenoso y estaba sistemáticamente aterrorizando a la población de Mattoon. La policía respondió con una movilización sin precedentes. 70 oficiales fueron desplegados en patrullas nocturnas. Se establecieron líneas telefónicas de emergencia. El FBI fue consultado ante la posibilidad de que el atacante fuera un saboteador enemigo, aprovechando la guerra para sembrar el pánico en la retaguardia estadounidense. Químicos de la Universidad de Illinois analizaron muestras de aire y tejidos de las supuestas víctimas buscando evidencia de agentes químicos. No encontraron nada. Las patrullas policiales recorrieron cada calle de Mattoon durante noches enteras sin avistar a nadie sospechoso. Los análisis químicos no detectaron ninguna sustancia que pudiera causar los síntomas descritos. Las descripciones del atacante, proporcionadas por quienes afirmaban haberlo visto, eran extraordinariamente vagas. Alto, bajo, vestido de oscuro, quizás una mujer disfrazada de hombre. Ningún testigo pudo proporcionar detalles suficientes para crear un retrato compuesto útil, y sin embargo, los reportes seguían llegando. El pico de actividad ocurrió la noche del 10 de septiembre, cuando 7 ataques separados fueron reportados en diferentes partes de la ciudad. La policía estaba abrumada. Los ciudadanos formaban patrullas de vigilancia improvisadas. Algunos residentes comenzaron a dormir con armas cargadas junto a la cama. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, todo terminó. Después del 13 de septiembre, los reportes cesaron casi por completo. El gasista fantasma de Mattoon se desvaneció en la oscuridad de la que aparentemente había emergido, sin dejar evidencia física de su existencia, sin víctimas mortales y sin que nadie pudiera decir con certeza quién era, qué quería o incluso si había existido realmente. El caso atrajo la atención de la comunidad científica por razones que iban más allá de lo puramente criminal. El sociólogo Donald M. Johnson publicó un análisis del incidente en 1945, argumentando que el gasista fantasma había sido un caso clásico de histeria colectiva. Según Johnson, el primer ataque reportado por Aline Kearney había sido genuino, pero probablemente causado por algún fenómeno natural o industrial que ella había malinterpretado. La cobertura periodística había sembrado la semilla del pánico, y las personas sugestionables, especialmente mujeres solas en sus casas durante una época de alta ansiedad, habían comenzado a experimentar síntomas psicosomáticos que interpretaban como ataques. La teoría de Johnson fue influyente pero controvertida.
Los críticos señalaron que algunos de los síntomas reportados, como la hinchazón labial de Beula Cordes, eran difíciles de explicar como puramente psicosomáticos. También había testigos masculinos, incluyendo al menos un oficial de policía que afirmó haber olido el gas durante una de sus patrullas, lo que complicaba la narrativa de que las víctimas eran simplemente mujeres histéricas. Teorías alternativas han surgido a lo largo de las décadas. Algunos investigadores han sugerido que un trabajador industrial con acceso a químicos podría haber estado realizando experimentos sádicos con sus vecinos. Otros han propuesto que emisiones de alguna fábrica local podrían haber causado los síntomas de manera intermitente y que la figura sombría era simplemente el resultado de mentes aterrorizadas buscando un culpable visible. Una teoría particularmente intrigante señala que la empresa de refinería de petróleo Atlas Imperial Diesel, ubicada en las afueras de Mattoon, podría haber estado liberando subproductos químicos que, dependiendo de los patrones de viento, llegaban a diferentes barrios en diferentes noches. Esta teoría explicaría por qué los ataques ocurrían de manera aparentemente aleatoria en diferentes partes de la ciudad, por qué cesaron abruptamente. Quizás la empresa modificó sus procesos después de enterarse de los reportes, y porque nunca se encontró a un atacante humano. El archivo policial del caso permanece oficialmente abierto. 70 agentes de policía, decenas de voluntarios civiles y expertos del FBI dedicaron semanas a buscar a un atacante que nunca fue encontrado, que quizás nunca existió en la forma que las víctimas imaginaron. Lo que sí existió fue el terror. Más de 30 personas en una ciudad pequeña experimentaron algo que las dejó paralizadas, aterrorizadas, convencidas de que un enemigo invisible las estaba atacando en la seguridad de sus propios hogares. Ya fuera un criminal de carne y hueso, una histeria colectiva o emisiones industriales mal interpretadas, el resultado fue el mismo: noches sin sueño, comunidades fracturadas por la desconfianza y un misterio que, 80 años después, sigue sin resolverse. El gasista fantasma de Mattoon se ha convertido en un caso de estudio en psicología social, criminología y sociología. Es citado en manuales universitarios como ejemplo de cómo el miedo puede propagarse a través de una comunidad, cómo los medios de comunicación pueden amplificar el pánico, y cómo la mente humana puede crear síntomas reales a partir de amenazas imaginarias. Pero también es un recordatorio de los límites de nuestro conocimiento, porque al final nadie sabe con certeza qué sucedió en Mattoon durante esas 2 semanas de septiembre de 1944. Y cuando la certeza falla, solo queda la historia, susurrada en la oscuridad como advertencia para quienes creen que la línea entre lo real y lo imaginado es más sólida de lo que realmente es. A las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre de 1948, un hombre joven corría por la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia, cuando notó una figura inmóvil recostada contra el malecón. Asumió que era alguien durmiendo la resaca de la noche anterior y siguió su camino. Horas después, cuando el cuerpo seguía en la misma posición exacta, alguien finalmente se acercó lo suficiente para darse cuenta de la verdad. El hombre estaba muerto, bien vestido, perfectamente afeitado, con los zapatos impecablemente lustrados. Parecía un caballero que simplemente se hubiera quedado dormido mirando el mar. No llevaba identificación. Las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente removidas. En su bolsillo encontraron un trozo de papel enrollado con 2 palabras impresas:
Tamam shud, una frase persa que significa terminado o ha concluido. El papel había sido arrancado de la última página de una edición muy rara de un libro de poesía persa, y en la contraportada de ese libro, encontrado semanas después en el asiento trasero de un automóvil cercano, había un código escrito a mano que 70 años de investigación no ha podido descifrar. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué murió? ¿Y qué mensaje dejó atrás que el mundo entero ha sido incapaz de leer? La playa de Somerton, ubicada en la costa sur de Australia, a unos 11 kilómetros del centro de Adelaida, era un destino popular para los residentes que buscaban escapar del calor del verano austral. El 30 de noviembre de 1948, la temperatura había alcanzado los 40 grados centígrados y la playa había estado llena de bañistas y familias hasta bien entrada la noche. Nadie recordaba haber visto al hombre llegar. Nadie lo vio morir. Simplemente apareció como si el mar lo hubiera depositado ahí, perfectamente compuesto, como un enigma esperando ser descubierto. El cuerpo fue encontrado a las 6:30 de la mañana del 1 de diciembre. El hombre aparentaba entre 40 y 45 años. Medía aproximadamente 1,80 m. Tenía cabello castaño peinado hacia atrás y estaba extraordinariamente bien cuidado. Uñas recortadas, piel suave, manos que no mostraban señales de trabajo manual. Vestía un traje de chaqueta, camisa blanca, corbata a rayas y zapatos de vestir perfectamente lustrados. Era el tipo de hombre que uno esperaría encontrar en una reunión de negocios, no muerto en una playa pública. La autopsia reveló anomalías desconcertantes. El vaso del hombre estaba anormalmente agrandado, 3 veces su tamaño normal. El hígado mostraba congestión. Los vasos sanguíneos del estómago estaban dilatados. Todos estos síntomas eran consistentes con envenenamiento, pero los análisis toxicológicos exhaustivos no detectaron ningún veneno conocido. El forense concluyó que el hombre había muerto por envenenamiento con una sustancia no identificable o por causas naturales que mimaban los síntomas del envenenamiento. La investigación de la policía de South Australia tropezó con obstáculos desde el primer momento. El hombre no llevaba cartera, ni documentos de identidad, ni nada que pudiera revelar quién era. Las etiquetas de toda su ropa, incluyendo la del sombrero, la chaqueta, los pantalones, la camisa y la corbata, habían sido meticulosamente cortadas. Esta remoción sistemática de toda información identificativa sugería un nivel de premeditación y paranoia que iba más allá de un simple suicidio anónimo. En el bolsillo interior de su chaqueta, los investigadores encontraron un peine, un paquete de chicles Juicy Fruit, un paquete de cigarrillos Army Club que contenía 7 cigarrillos de una marca diferente, Kensitas, y una caja de fósforos medio vacía. En el pequeño bolsillo de reloj de sus pantalones, escondido de manera que casi pasa desapercibido, había un pequeño trozo de papel enrollado. Cuando lo desenrollaron, encontraron 2 palabras impresas: Tamam shud. La frase, escrita con caracteres occidentales pero de origen persa, provenía de un libro de poesía llamado Rubaiyat, de Omar Khayyam, un poeta y matemático persa del siglo XI. El poema específico del que provenía la frase habla sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Termina apropiadamente con las palabras Tamam shud, ha terminado. La publicación de la historia en los periódicos produjo un avance crucial. Un hombre se presentó a la policía afirmando haber encontrado un libro de bolsillo en el asiento trasero de su automóvil.
estacionado cerca de la playa de Somerton, alrededor de la fecha de la muerte. El libro era una edición rara del Rubaiyat, publicada en Nueva Zelanda, y efectivamente le faltaba un trozo de la última página, un trozo que coincidía perfectamente con el papel encontrado en el bolsillo del muerto. Pero el libro contenía algo más. En la contraportada, escritas a lápiz con una caligrafía apresurada, había 5 líneas de letras aparentemente aleatorias. También había un número de teléfono local que, cuando fue rastreado, condujo a una enfermera llamada Jessica Thompson, conocida públicamente como Justine, para proteger su privacidad durante décadas. Cuando la policía contactó a Jessica y le mostró un molde de yeso del rostro del muerto, ella reaccionó de manera que los detectives encontraron sospechosa. Palideció visiblemente y pareció a punto de desmayarse, pero insistió en que no reconocía al hombre. A lo largo de su vida, Jessica mantendría que no sabía quién era el hombre de Somerton, pero su comportamiento y algunas inconsistencias en sus declaraciones convencieron a muchos investigadores de que sabía más de lo que admitía. El código encontrado en el libro ha sido analizado por criptógrafos aficionados y profesionales durante más de 7 décadas. Agencias de inteligencia de múltiples países han examinado las letras. Universidades han dedicado recursos computacionales al problema. Ningún desciframiento ha sido universalmente aceptado. Las teorías van desde que es un código de espías de la Guerra Fría. Australia era un centro de operaciones de inteligencia en esa época, hasta que es simplemente garabatos sin sentido escritos por alguien aburrido. La teoría del espionaje ganó tracción debido a varios factores circunstanciales. Adelaida, en 1948, era la ubicación de instalaciones de investigación de armas secretas. La remoción sistemática de etiquetas de ropa era una técnica conocida de contraespionaje. La conexión con Jessica Thompson, cuyo esposo trabajaba en industrias sensibles, añadía otra capa de intriga, y el hecho de que nadie, en ninguna parte del mundo, reclamara el cuerpo o reportara la desaparición de un hombre que coincidiera con la descripción, sugería que alguien, en algún lugar, se estaba asegurando de que la identidad del hombre de Somerton permaneciera oculta. En 2021, investigadores lograron extraer ADN del cabello del hombre de Somerton, que había sido preservado durante décadas. Un análisis genealógico identificó a un probable candidato, Carl Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne que había desaparecido alrededor de la época de la muerte. Investigaciones posteriores sugirieron que Webb había estado brevemente casado con una mujer que conocía a Jessica Thompson. Sin embargo, esta identificación no ha sido confirmada oficialmente, y muchos investigadores siguen considerando que el caso permanece abierto. El cuerpo del hombre de Somerton fue exhumado en 2021 para realizar pruebas de ADN más exhaustivas. Los resultados, cuando se publiquen completamente, podrían finalmente revelar la identidad de este hombre que eligió morir mirando el mar, con un mensaje cifrado en su bolsillo. Pero incluso si descubrimos quién era, las preguntas más profundas probablemente permanecerán sin respuesta. ¿Por qué eligió ese lugar para morir? ¿Qué significa el código que dejó atrás? ¿Y por qué alguien se tomó tantas molestias para asegurarse de que su identidad permaneciera oculta durante tanto tiempo? El hombre de Somerton descansa ahora en el cementerio West Terrace de Adelaida, bajo una lápida que simplemente dice:
Hombre desconocido, encontrado en la playa de Somerton, 1 de diciembre de 1948. Es una de las tumbas más visitadas de Australia, un destino de peregrinación para aficionados al misterio de todo el mundo. Quizás algún día sabremos su nombre, quizás algún día descifraremos su mensaje, pero por ahora, el hombre de Somerton permanece exactamente como eligió permanecer, un enigma envuelto en un misterio, con la última palabra de un poeta persa como su único epitafio. Tamam Shud ha terminado, o quizás para aquellos que buscan respuestas apenas ha comenzado. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje a través de 6 expedientes que la policía preferiría no tener en sus archivos. Hemos caminado por los pasillos de un piso en Vallecas, donde agentes veteranos firmaron declaraciones que desafiaban todo su entrenamiento y experiencia. Hemos escuchado los golpes en las paredes de una casa en Enfield, que parecían responder cuando alguien formulaba preguntas en la oscuridad. Hemos leído las cartas de un vigilante que conocía cada rincón de una mansión de Nueva Jersey antes de que sus propietarios cruzaran el umbral. Hemos vivido el terror de una pequeña ciudad de Ohio, asediada durante 18 años por un remitente que conocía secretos imposibles. Hemos respirado el aire de Mattoon, Illinois, donde una figura sombría dejaba a sus víctimas paralizadas sin dejar rastro alguno. Y hemos contemplado el rostro de un hombre muerto en una playa australiana, un hombre cuya identidad y mensaje final permanecen envueltos en misterio después de más de 7 décadas. ¿Qué hemos aprendido? Quizás que existen límites a lo que la investigación policial puede resolver, que hay misterios que se resisten a nuestros mejores esfuerzos por comprenderlos, que el mundo contiene rincones oscuros que ninguna linterna ha podido iluminar completamente. Pero también hemos visto la resiliencia extraordinaria de las personas ordinarias enfrentándose a lo inexplicable. Familias que permanecieron en hogares donde ocurrían fenómenos aterradores. Comunidades que siguieron funcionando a pesar del miedo que las paralizaba. Investigadores que dedicaron carreras enteras a buscar respuestas que quizás nunca encontrarían. Los casos que hemos explorado esta noche no son simplemente archivos policiales con números de expediente. Son ventanas a momentos en los que el orden normal del mundo pareció suspenderse, en los que las reglas que creemos conocer dejaron de aplicarse, en los que personas comunes se encontraron cara a cara con lo extraordinario. No les pido que crean todo lo que han escuchado. Les pido que reconozcan que hay preguntas sin respuesta, misterios sin solución, y verdades que permanecen ocultas a pesar de nuestros mejores esfuerzos por descubrirlas. Que permitan que estas historias les recuerden la humildad necesaria cuando enfrentamos lo desconocido. Afuera, la noche continúa. En alguna comisaría, un oficial archiva un informe que no puede explicar. En algún buzón, una carta sin remitente espera ser descubierta. Y en algún lugar alguien experimenta algo que desafía toda lógica, preguntándose si alguien le creerá cuando lo cuente. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Si estas historias les han hecho reflexionar, les invito a dejar un comentario compartiendo cuál les resultó más perturbadora. Y si desean explorar más archivos inexplicables conmigo, no olviden suscribirse. Hasta la próxima, queridos oyentes. Que sus noches sean tranquilas y que los expedientes de sus vidas permanezcan siempre cerrados y archivados sin misterio alguno.